En diversas oportunidades he dicho lo siguiente: si un asesino se arrepiente o cumple una condena debido a este crimen que cometió, eso no le quita el hecho de que es un asesino. Si un violador se arrepiente de su crimen o cumple una condena por este crimen, eso no le quita el hecho de que haya sido un violador. Y por supuesto, si un guerrillero se arrepiente y o cumple una condena debido a los múltiples crímenes que cometió cuando era guerrillero, eso no quita el hecho de que esta persona sea un guerrillero. Y por lo tanto, cuando yo me refiero al primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, lo hago como justamente el presidente guerrillero. Aunque se molesten sus seguidores, aunque se molesten las personas que lo ven como un gran líder, y aunque hayan individuos que crean que su supuesto arrepentimiento es algo genuino. Sin embargo, cuando vemos que dicho arrepentimiento parece ni siquiera ser genuino, evidentemente nos tenemos que cuestionar aún más cosas y preguntarnos cómo es posible que se le haya permitido a un individuo como este participar en la política de Colombia. Además, si este arrepentimiento ni siquiera existe, ¿por qué entonces se molestan cuando lo llamamos lo que es? Guerrillero. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Yo no entiendo de verdad cuál es la lloradera, ¿no?, que algunos seguidores, borregos, porque no le queda otro término, del guerrillero Gustavo Petro, se molestan cuando justamente uno se refiere a este individuo de esta manera. El gran argumento que ellos dicen, ¿no?, es que, bueno, él ya se arrepintió de esos hechos, él ya llegó a un acuerdo en su debido momento y por lo tanto él puede participar en la vida política de Colombia. De hecho, por algo llega a la presidencia. Antes de eso, bueno, fue senador no sé cuántos años. Y evidentemente el hecho de que ahora él pretenda hacer los cambios a través de la política nos habla de la supuesta gran integridad que tiene este individuo, que dejó las armas a un lado para poder hacer justamente política y poder hacer los cambios en los que él cree de la manera institucional. Cada vez que a Gustavo Petro se le cuestiona respecto a este pasado que él ha tenido, él dice que sencillamente lo hizo porque era la única manera que él tenía, o la única herramienta que él tenía a su alcance para que lo escucharan. Porque de no haber hecho eso, entonces hubiese sido, bueno, una persona sin ningún tipo de voz. Recordemos que el grupo M-19, bueno, es responsable de una cantidad de atrocidades enormes, de desapariciones, de secuestros, de asesinatos, de la toma en el año 85, ¿no? Los colombianos sabrán mejor que yo al Palacio de Justicia. Y bueno, otras tantas cosas, unas que algunos se recordarán, unas que ni siquiera probablemente sabremos porque no se hicieron públicas, siempre es así, ¿no? Pero independientemente de ello, bueno, el argumento siempre ha sido que Gustavo Petro está arrepentido de lo que hizo y que por lo tanto hay que darle un voto de confianza. Sin embargo, les voy a poner un video que fue de la semana pasada, que creo que es importante que conversemos y que analicemos, porque esto habla justamente de la mentira. Esto habla justamente del falso arrepentimiento y esto habla justamente de la naturaleza de estos individuos, que cuando uno les ve la trayectoria, uno ni siquiera debería considerarlos para ningún cargo público, porque lo que han demostrado es que son unos criminales. Y si delinquieron cuando no tenían cargos públicos, evidentemente cuando lleguen a ellos van a seguir delinquiendo. No por otra cosa, que hemos visto que en Colombia, bajo la presidencia de Petro, bueno, el desastre ha sido de cifras astronómicas. Y entre otras cosas, por supuesto, lo que se está disparando es la criminalidad, que bueno, Colombia siempre ha tenido ese problema, pero en gobiernos anteriores hubo cierto parado, ¿no?, que se le dio justamente a estos grupos, que lamentablemente bajo Petro, bueno, están agarrando fuerza. Pero vamos a ver el video, 1 minuto y medio, del presidente guerrillero, como les dije la semana pasada, luego les explico dónde fue, pero sobre todo presten atención a lo que está sucediendo.
A ver, compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta. No les gusta que la saquemos, ¿cierto? Pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, que estuvo aquí, en Zipaquirá. Y entonces es el jovencito también que salió a cambiar el mundo. Después guerrero andante conmigo. Después paladín de la paz, asesinado. Esa generación derogó la Constitución de 1886, no pudieron otros. Proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del gobierno de Colombia. Así que no se perdió la vida de tanta y tanta gente. Bien, gracias. Esto sucedió en el Colegio San Juan Bautista en Zipaquirá. Con orgullo justamente estaba Gustavo Petro exhibiendo la bandera de este grupo terrorista del cual él formó parte. Con orgullo habla o reivindica la memoria de otros miembros de ese grupo, por algo le está haciendo ese homenaje, de asesinos, de guerrilleros, de secuestradores, de violadores, de criminales, de delincuentes. Esos son el tipo de modelos a seguir que tiene el presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro. Entonces, ¿de qué arrepentimiento me va a venir a hablar a alguien que lo siga a él cuando justamente muestra con orgullo eso? ¿No se supone que él justifica ese pasado oscuro que él tuvo justamente por lo que dije, porque era la única vía o la única herramienta que él tenía para llamar la atención y que le prestaran justamente la atención que en ese momento él pensaba que requería? Si fuese esto real, si esto no fuese una mentira, Gustavo Petro no estuviese exhibiendo esta bandera con orgullo. Estaría precisamente disculpándose constantemente con las víctimas, recordando que evidentemente fue un pasado, pero un pasado del cual no está orgulloso. Lo que estamos viendo con sus acciones es todo lo contrario. Y lo peor aún, es lo que más asco me da de ese video, es la gente del público gritando Petro, 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 cuando hace alusión justamente a ese grupo delincuencial del cual él formó parte. Entonces no me vengan con el argumento burdo, sin sentido, de que sencillamente se le ha dado una segunda oportunidad a Petro de redimirse porque él ya no cree en eso. No. Ustedes se la dieron porque a ustedes, y me refiero a la gente que votó por él, no les interesa tener un criminal en la casa de Nariño. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Arrepentimiento evidentemente no hubo. Y eso se sabía con la narrativa que él siempre ha tenido. Pero no conforme con esto, bueno, este tipo de acciones las corroboran. Por supuesto, yo no espero que alguien que esté fanatizado con la figura de Petro entienda esto, o que trate de argumentar, o que de hecho lo critique. Porque evidentemente el fanatismo es algo que ciega, y bueno, el que es fanático lamentablemente se vuelve defensor de absolutamente cualquier acción que tome su mensaje de turno. Así contradiga lo que dijo ayer. El tipo de personas, esto sucede en todos los países. Entonces yo no espero absolutamente nada de los seguidores de Gustavo Petro, que evidentemente esto lo van a justificar y van a cambiar la narrativa. No es que Petro ya está arrepentido, sino que Petro realmente nunca hizo los crímenes de los cuales se le acusa, a él y a su grupo, ¿no? Eso es lo que van a empezar a decir, asumo yo. Pero precisamente esto tiene que servir de lección para la gente que no está fanatizada, para los que son indecisos, que a veces haciendo uso del voto castigo, ¿no?, terminan apoyando a individuos como estos. Pasó en Venezuela con Hugo Chávez, pasó en México con López Obrador, pasó en Chile con Gabriel Boric. Y pare usted de contar. Pero cuando se vota por estos individuos, con la excusa de que estás castigando a la clase política que por múltiples razones generan rechazo, porque bueno, durante años han gobernado y no han hecho absolutamente nada por realmente mejorar el país. Pero lo que hay que entender es que votar por ellos no es castigar al contrincante político, es castigarte a ti mismo y castigar al país.
¿No quieres que la clase política, esa que rechazas, continúe en el poder? Bueno, involúcrate tú. Hay muchas maneras de hacerlo. Medios de comunicación tradicionales, medios de comunicación alternativos, en la política directamente, en la academia, en el mundo empresarial para, bueno, ser quien financie algún tipo de organizaciones o causas, ser activista en alguna ONG. Pero votar por estos individuos sencillamente con la excusa o con el pensar o bajo la premisa de que haciendo eso estás castigando a la clase política. Miren a Cuba, allá no votaron, pero sí apoyaron en su debido momento la revolución en contra de Batista. Miren a Nicaragua, tuvieron a Daniel Ortega, hicieron un proceso de transición mediocre y nuevamente tienen a Daniel Ortega. Y miren a Venezuela, que hartos de los que llamaban, ¿no?, la Cuarta República, que evidentemente era un nido de corrupción y todas las críticas de la gente que denuncia lo que allí pasaba no son mentiras, pero precisamente por supuestamente castigar a los de la Cuarta, entonces votaron por Hugo Chávez. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Empeorar todos los males de la Cuarta, además de acabar con la institucionalidad del país, con el Estado de Derecho, con la democracia y con la República. Entonces piensen dos veces antes de apoyar a este tipo de individuos, y cuando les hablen de un supuesto arrepentimiento, no les crean. Vean toda su trayectoria, escuchen sus declaraciones, vean sus acciones, observen quiénes son los aliados, las personas a las que defienden. Gustavo Petro jamás se deslindó del régimen de Venezuela, y lo trató de hacer o lo hizo en la última campaña porque se dio cuenta que a las dos anteriores eso le afectaba. Pero evidentemente hay que tener buena memoria si queremos evitar que Latinoamérica siga siendo el nido de corrupción y de subdesarrollo que lamentablemente continúa siendo hasta el día de hoy. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, acá tiene cómo se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder 3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy, y no anda creyéndole estos supuestos cambiazos a estos criminales, ¿no? Esto ha sido todo por hoy en Gira a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.